vuelta en el aire y ahora en comunicación con Iván Hirsch para hablar un poco sobre la economía, lo que viene pasando y lo que se anuncia que va a pasar durante este próximo año con el nuevo gobierno. Iván, compañero del Partido Obrero y bueno, también compañero de Prensa Obrera. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien desde ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Los escucho perfecto. Bueno, muy bien. Queríamos hablar con vos sobre esto que se ha hablado en estos últimos días, que es a raíz de lo que ha dicho Milei, sobre que, bueno, lo que se viene en la Argentina es la estanflación. Y queríamos que, bueno, hacer un panorama general de qué significa esto de la estanflación para aquellos que nos están escuchando y, bueno, cómo va a afectar, obviamente, a la clase trabajadora. Bueno, a ver, hay una cosa que me parece importante aclarar, que bueno, igualmente muchos medios lo han dicho en estos días, que es que en realidad en Argentina ya estamos en una estanflación hace más de una década. Ujú. Además, estanflación significa inflación con estancamiento económico, porque muchas veces se dice que la inflación es parte de un crecimiento económico porque, bueno, la economía crece, funciona más rápidamente y eso genera inflación. Muchas veces se considera inflación como algo, como un objetivo. Durante muchos años, los bancos centrales del mundo buscaron una inflación y la deflación, que es cuando caen los precios, se asocia a los periodos de contracción económica. Ujú. Entonces, esta inflación sería la combinación de los dos componentes negativos, digamos, una Claro, alta precio subiendo con una economía que se estanca. claro. Eh, en realidad eso es lo que venimos sufriendo en Argentina, hace más de 10 años que no crece la economía, que no crecen las inversiones, que no se desarrolla, que no hay nueva fábrica, nuevos puestos de trabajo, y sin embargo, combinado con una altísima inflación cada vez más alta. Entonces, en realidad lo que damos es algo más duro que una estanflación, es a una recesión económica, Ujú. una caída del producto, una caída de la actividad económica, combinada con que, en palabras de Milei, van a seguir volando los precios hasta 24 meses, es decir, hasta 2 años. Claro. Pero un punto que me importa es que Milei lo presenta, así lo dijo, ni bien bajó del avión después de su gira por Estados Unidos, Sí. lo presenta como la alternativa a caer en la hiperinflación. Digamos, es una extorsión, lo formula en estos términos, es o la estanflación o la hiperinflación. Entonces, esta política que él dice que se viene sería la forma de evitar que estalle definitivamente la situación. Ujú. Eh, entonces, ¿en qué consiste entonces la extorsión? En que tendríamos que aceptar el ajuste, el ajuste del gasto público, con las consecuencias negativas que eso tiene para la economía. Porque, bueno, no es difícil de entender si uno piensa, bueno, si vos seguís pulverizando todos los salarios públicos y las jubilaciones, va a Sí, seguir cayendo el consumo porque la gente va a tener menos poder adquisitivo. obvio. Si cae el consumo, bueno, cae la actividad de comercio, los proveedores, y bueno, y tiene un impacto. Después está el ejemplo de la obra pública, Claro, sí, sí. Sí donde si vos frenás la obra pública, no. que Sí, ya salió a decir que no hay plata, digo. Incluso creo que ayer subió a su Instagram una remera que dice no hay plata, no hay más plata. claro, dice, bueno, sobre todo dirigido a los gobernadores, digamos, que vayan a buscar plata a otro lado, dice, o que descarguen el ajuste sobre la gente. Esto es importante porque él dice, bueno, se para la obra pública, como si fuese un problema de que se encarguen los privados. Pero la obra pública incluye la construcción de escuelas, el arreglo de los hospitales, plantas potabilizadoras de agua, conexión de cloacas, en un país donde la mitad de la gente no tiene conexión a la red de cloacas, por ejemplo. Entonces, impactan la vida de la gente, pero también en la economía, por un lado, porque hay 500.000 de puestos de trabajo en riesgo entre empleados directos e indirectos. Pero después golpea la actividad de todos los materiales de construcción, los despachos de cemento, acero, es decir, la obra pública muchas veces se usa como una herramienta de impulso económico porque tiene esto, muchas actividades conexas. Entonces, todo este ajuste generaría esta contracción económica y por eso habla Milei de estanflación y por eso Ujú. es una extorsión diciendo, mira, acepten esto porque es la variante
para evitar la hiperinflación, cosa que no es cierto. A ver, la inflación va a seguir alta. ¿Por qué él confiesa que la inflación va a seguir alta? Porque dice, bueno, vamos a liberar los precios de las tarifas, Sí, lo cual va a implicar que el precio base de la electricidad y el gas se multiplique por 5 por 6, que no quiere decir que necesariamente la factura se multiplique por 5 por 6, pero sí el precio base, que es un componente muy importante de la factura de los servicios públicos. Y después, bueno, se vienen aumentos en las prepagas del 40%, en las telecomunicaciones. Bueno, las naftas. Él dice que quiere equiparar los precios locales con los internacionales, sí. que están en dólares, con lo cual, con la devaluación que se viene, podría duplicar o triplicar el precio de los combustibles, y eso impacta en toda la cadena, porque como en este país desmantelaron los trenes, Claro. todo se mueve por camiones, y eso repercute en todas las mercaderías. Entonces, la dinámica inflacionaria va a seguir su curso, pero dice, bueno, no es lo mismo que una hiper. Ahora, la hiper sigue estando a la vuelta de la esquina. Sobre todo porque él lo presenta, bueno, nosotros vamos a ajustar para que el Banco Central no tenga que emitir más plata, no tenga que imprimir más billetes para financiar el gasto público. Y con eso empezamos a ordenar la cuestión. Ahora bien, hay dos cosas más que nada que a mí me interesa dejar ahí claro de esto. Sí. La inflación en Argentina no es un resultado del déficit fiscal necesariamente. Es decir, financiar el déficit con emisión puede ser inflacionario, depende a qué se destine también el gasto público, porque una cosa es subsidiar a un puñado de capitalistas y otra cosa es si eso es inversión para desarrollar la economía. Obviamente. Pero por otro lado, el origen de la depreciación constante de la moneda en Argentina es la fuga de capitales. Un país al cual le saquean su riqueza, las divisas. Bueno, en vez de crecer económicamente, su moneda va a quedar cada vez más raquítica, porque no tiene respaldo. Claro, qué importante que... Sí. No, decime. No, qué importante que aclares esto, porque aún al día de hoy Milei y la Libertad Avanza siguen afirmando eso, ¿no? Que la causa de la inflación es la emisión de pesos, cuando Milei, siendo economista, ¿no? Cuando es sabido que la inflación tiene múltiples causas, es un fenómeno, digamos, más complejo, y bueno, acá nos aclarás que la fuga de capitales es una causa importante, y lo vemos con la fuga de capitales relacionada al pago de la deuda con el FMI, ¿no? Esa es una de ellas. Exacto, el pago de la deuda, la gira de dividendos, es decir, de las ganancias de las empresas al exterior, la plata que sacan del sistema financiero, bueno, ni hablar las exportadoras que su factura, es decir, declaran muy por debajo de lo que en realidad están exportando. Bueno, hay múltiples mecanismos de fuga de capitales. De hecho, se calcula que hay invertido afuera del país o por fuera del sistema financiero local el equivalente a un PBI, es decir, a todo el producto que la economía argentina genera a lo largo de un año. Son unos 400.000 millones de pesos, de dólares, redondeando. Entonces, ahí está el origen del hecho de que el peso cada vez valga menos. Pero claro, eso no se toca. Lógicamente que esto no niega lo otro. Es decir, cuando vos, en Argentina, cuando vos tenés esta fuga de capitales, un modelo económico que permite este saqueo, bueno, si vos emitís constantemente, estás colaborando a la inflación. Cuando este gobierno emite, por ejemplo, no sé, dólar soja. El dólar soja es una emisión impresionante. Sí. Porque vos le pagás a los ojeros más pesos de los que se supone que le tendrías que dar por cada dólar. Y eso se paga emitiendo, porque se les compra el Banco Central. Bueno, eso es una medida inflacionaria. Tiene un efecto inflacionario la emisión. Pero no es que vos, recortando el déficit fiscal, estés atacando la raíz del problema. Más bien le estás cobrando la factura a los perjudicados, porque los trabajadores no son los que cobran jubilaciones, los que generan inflación en Argentina, y sin embargo son los que van a pagar el ajuste.
Eso me parece importante tenerlo en cuenta. Sí, claro. Por eso es una extorsión. Lo de Milei dice, acepten esto porque si no, como si nosotros fuésemos los que estamos generando inflación en este momento. Claro, justamente esta Bien. cuestión del ajuste fiscal, del déficit fiscal, es decir, que el Estado gasta más de lo que recauda, se propone como el problema de fondo detrás de los niveles de pobreza que hay, de la falta de empleo, de la situación que tiene la economía argentina a nivel internacional. Y bueno, por lo tanto, siguiendo esa lógica, si vos resolvés el déficit fiscal, resolvés toda una serie de problemáticas y pareciera que solo con eso es suficiente para que la calidad de vida de la población mejore. Es así, es cierto que simplemente resolviendo las cuentas del Estado y liberando el mercado, como se propone con la desregulación de precios y con toda una serie de privatizaciones que están discutiéndose, se va a mejorar las condiciones de vida de la población, porque hay mucha gente que considera que sí va a ser así, ¿no? Bueno, claro que hay gente que tiene expectativa en que esto se resuelva porque, bueno, todos le han prometido cosas que no han cumplido. Uno decía pobreza cero y dejó el país con el doble de pobres. Otro vino a decir que vuelve el asado y hoy en día ir a la carnicería es un suplicio, digamos. Entonces, después de tantas estafas, la gente tiene una expectativa de que, bueno, esto será así. Ahora bien, hay algunos aspectos. Por un lado, bueno, no es cierto, algo lo comentábamos acá. Después, finalmente, hay una crisis económica internacional, tanto en países que tienen déficit como en países que tienen superávit. No es la raíz de la crisis el déficit fiscal, aunque puede ser un agravante, pero muchas veces, más que la causa, es una consecuencia. Es decir, más que la enfermedad misma, es un síntoma. Porque de repente, bueno, el Estado tiene que salir a subsidiar o dar exenciones impositivas a determinadas ramas, o bueno, tiene que intervenir. Entonces, tratando de contener la crisis o pagando deuda externa y demás, se genera déficit fiscal. Pero no quiere decir que ese sea el inicio del problema, sino que es una de sus manifestaciones. ¿Se entiende? Pero me interesa dejar en claro otra cosa, que ellos no son equitativos en su planteo, porque si uno dijera, mira, el problema es la emisión, pero si vos tomás el problema en Argentina, la emisión monetaria es casi déjame hacer la cuenta, pero son casi 4 veces, o entre 3 y 4 veces más lo que se emitió para pagarle a los bancos los intereses por las LELIQ, que es lo que se emitió para cubrir el déficit fiscal. Entonces, si uno tomara lo de Milei a rajatabla, tendría que valer lo mismo para los bancos. Bueno, si vos le vas a paralizar la obra pública, vas a pisar las jubilaciones, bueno, que se acaben los intereses usurarios que cobran los bancos. Ahora, ellos tienen otra salida para la LELIQ. No dicen, se acabó y le sacamos a los bancos esa fuente de bicicletas financieras, sino que dice, bueno, se lo vamos a cambiar por bonos del Tesoro. Ahora, esto no me quiero meter porque, bueno, lógicamente tiene una complejidad el problema para explicar la cuestión de la LELIQ, pero sí me interesa dejar en claro dos cosas. La primera es que estos bonos del Tesoro estarían, por un lado, indexados al dólar, es decir, atados a la cotización del tipo de cambio, con lo cual si hay una devaluación, los bancos no perderían ni un peso, estarían blindados frente a la devaluación, pero además tendría un seguro de que el Banco Central le compraría esos bonos si ellos se los quieren sacar de encima. ¿Esto qué significa? Que si el día de mañana, ante la menor señal de que el Estado no va a poder pagar esa deuda, los bancos van a correr en masa a enchufarle los papelitos al Banco Central. Y eso va a ser una emisión monetaria descomunal del Banco Central para comprar esos bonos, volcarías una masa enorme de pesos a la circulación en la economía y tendrías la hiperinflación. Se ve que no te resuelve el problema de la hiperinflación, ni de la emisión incluso, justamente porque no se quiere tocar el negocio de los bancos. Claro. Y el otro problema es que si esto sale mal,
la LELIQ es plata que los bancos le prestan al Banco Central a cambio de intereses solamente para que quede quieta en el Banco Central. Porque la idea es que si vos sacás peso de circulación, estás conteniendo la inflación, la dinámica de los precios. Pero ¿qué plata es la que le prestan los bancos al Banco Central? La de los ahorristas. La de los depositantes que ponen su dinero en plazos fijos y después los bancos se dan vuelta y se la enchufan al Banco Central a cambio del LELIQ. Entonces, ponele que pasen a bonos del Tesoro. Si el Tesoro que es el Ministerio de Economía, digamos, la caja del Estado Nacional, si después hay una crisis de deuda soberana, como las que hemos tenido de forma reiterada en este país cada 2x3, los que van a terminar pagando el plato roto van a ser los depositantes, los ahorristas. Claro. Es decir, estamos de nuevo ante el riesgo de un corralito. Se ve que la dinámica es muy compleja, lo que se presenta, y por todo esto es falso que la estanflación que nos ofrece Milei sea la vía para evitar una hiperinflación. No la evita. Es falso. Sigue ahí, como se dice, la espada de Damocles ahí pendiente, claro, sobre la cabeza del pueblo, porque no se resuelve el problema de la inflación, sobre todo por esto, porque para hacerlo habría que romper con una dinámica, con toda la infraestructura económica del país que está orientada a un puñado de cerealeras, de petroleras, de mineras y un grupito muy reducido de industriales que son los que se llevan el grueso de la tajada. Bueno, y los bancos se llevan el grueso de las ganancias del país. En la medida de que eso no se toque, se quieren preservar intereses que están, detrás. Uh-huh. Habrá que ver cómo le va, pero es indudable que los primeros años, los primeros meses incluso del mandato de Milei, se va a jugar una pulseada muy fuerte. Milei lo ejemplificó diciendo que la convertibilidad tardó 20 meses en poder entrar en vigencia, en 1 a 1, entre que se votó la ley de convertibilidad, entró en 1 a 1. Claro, lo que no dice es que en el medio pasó una hiperinflación, 1 o 2 hiperinflaciones, además de la del 89, que fue la que se dio con Alfonsín. Claro. Los salarios llegaron pulverizados. Cuando se instaura el 1 a 1 de Argentina, el salario mínimo era equivalente a $97. Sí. Ustedes se dan cuenta que sería, usando un tipo de cambio paralelo ahora, digamos, serían 97.000, 100.000 pesos, ponele. Sí. ¿Qué hace en este país con 100.000 pesos? Entonces, es realmente un derrumbe. Y el menemismo se logró estabilizar, además de esto, pulverizando los salarios, impuso los despidos en el ferrocarril, las privatizaciones, también de las empresas de telefonía, etcétera. Fuertes golpes, y fueron de crisis los primeros años hasta que logró asentar esos golpes. Entonces, en esta pulseada que se viene contra tanto los trabajadores públicos, pero también los privados, porque estamos en este cuadro de esta inflación que el propio Milei describe, uh-huh, vamos a una ofensiva sobre los puestos de trabajo. Lo tenemos en la empresa de los propios Caputo, que van a asumir el Ministerio de Economía y están echando a los contratados y suspendiendo al personal de planta en su empresa Mirgor, que es la que ensambla celulares, tablets y computadoras en Tierra del Fuego. Sí. Dieron de baja a unos 450 contratos y a todo el resto del personal lo suspendieron al 70% de sueldo, diciendo no, tenemos problemas para importar. Una empresa que se anotó primera para cancelar, para usar los yuanes del swap para pagar su deuda comercial, una empresa que tiene protección. ¿Hola, ahora? Sí, te escuchamos. Una empresa que tiene protección arancelaria, es decir, que no compite, puede aumentar los precios en el mercado interno porque las empresas de afuera tienen que pagar impuestos muy grandes para entrar a la Argentina. Entonces, una empresa protegida de propio Caputo que está suspendiendo y echando gente, es toda una señal de largada de la ofensiva capitalista que se viene. Renault, ahora en Córdoba, acaba también de anunciar un plan para achicar la sexta parte de su plantel, cuando todavía la producción automotriz tiene niveles récord. Dice, pero como prevén que se va a un cuadro de contracción, sí, vamos echando gente. Eso va a repercutir hacia abajo también porque va a contraer la actividad de las autopartistas y de las metalúrgicas. Obvio. Y en caso de que no caiga el mercado automotriz, ¿qué van a hacer?
van a tratar de producir la misma cantidad con menos personal, es decir, intensificando la explotación de los trabajadores. Ese es el corazón de la reforma laboral que habla, bueno, que promueve la UIA. Acaba de haber un cónclave de la UIA en la cual el tema de la reforma laboral estuvo al tope de la agenda. Y señora que viene Milei, vamos a fondo a ver si ahora sí la podemos imponer. Entonces, bueno, el ajuste no lo va a pagar solamente, ni hablar que no lo va a pagar la casta, pero no lo van a pagar solamente los trabajadores públicos, ni los jubilados, sino también los trabajadores del ámbito privado. Entonces, en esta primera etapa del gobierno de Milei se va a concentrar una pulseada muy fuerte a ver si logra efectivamente imponer semejante golpe a la población. Bueno, Iván, muy completo el panorama. Te mandamos un abrazo desde acá y bueno, seguiremos en contacto igual seguramente para otra ocasión. Seguro, cuando necesiten, a disposición De una. siempre de Patagonia Obrera. Perfecto. Un saludo. Saludos, Iván. Gracias, Bueno, Iván. ahí pasaba Iván Hirsch, compañero de Prensa Obrera, bueno, haciendo un panorama bien completo, ¿no? De esto de lo que se viene y en realidad, bueno, el momento que estamos viviendo, obviamente. Sí, tal cual, aclarando lo central, ¿no? Que la estanflación ni es algo que va a aparecer ahora, sino que es algo que se viene desarrollando hace una década y que no es la alternativa a la hiperinflación, sino que la hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Muy importantes estos dos conceptos que trajo el compañero. Antes de ir a...